Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Juan Cubi, por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio de Radio Suceso, de un gusto tenerlo. Y bueno, es un momento político delicado, complejo que está pasando el Ecuador. ¿Cómo lo ve usted, Juan? ¿Cuál es su visión de todo lo que está pasando, de lo que podría pasar, los escenarios a los que nos enfrentamos? Bienvenido, le escuchamos. Buenos días, Verónica. Gracias por el espacio. Mire, más allá del juicio político y todas las particularidades de este conflicto y de esta crisis, hay que analizar algunos temas de fondo que son mucho más graves, más complicados. Yo me quería referir básicamente a uno, esta idea desde el gobierno de declarar la inconstitucionalidad de lo que ha actuado la Asamblea Nacional y viceversa, esta decisión de muchos asambleístas de la mayoría de oposición de no aceptar la eventualidad de una muerte cruzada. Es decir, de lado y lado se niegan a admitir la decisión de otro poder del Estado, lo cual puede conducirnos a un callejón sin salida en el cual obviamente la única salida será quien se impone por la fuerza. Así es. Eso quiere decir que si el gobierno tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la policía, va a terminar imponiendo su versión por encima de cualquier proceso político, democrático, de debate, de análisis de la realidad. Y eso es peligrosísimo porque estamos volviendo a las viejas prácticas de delegarle a las Fuerzas Armadas la decisión en última instancia de un conflicto político. Y eso, claro, es un retroceso gravísimo para el país. Así es, y bueno, sería muy complejo, ¿no? Si es que se da, por ejemplo, esta muerte cruzada del lado del presidente, que la Asamblea decida no acatar, o que se den otros cuestionamientos, por ejemplo, que el presidente se salve de este enjuiciamiento político y después la Asamblea no quiera aceptarlo y diga, no, tiene que salir, y se tenga que imponer con la fuerza. Eso sería un escenario mucho más complejo, mucho más violento, Juan. Ahora, de todo lo que está pasando, ¿qué salidas tiene el Ecuador? Porque ya no es un tema del gobierno de turno, es un tema del Ecuador y que el Ecuador esté estancado en medio de una inestabilidad política. Y me imagino que eso también repercute en las otras áreas, las áreas económicas, las áreas sociales. Es decir, todo se complica. Hay una crisis estructural, una crisis de larga data, Verónica, y es el agotamiento de ese modelo liberal de sociedad que hemos infosamente querido construir durante 200 años y resulta que no funciona. Mire, esta idea de la representatividad prácticamente ha colapsado porque la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, ya no confía ni en las instituciones formales del Estado ni en los políticos. Imagínense lo que significa que un país esté en este momento atrapado por el conflicto de dos instituciones, el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen menos del 10% de aceptación por parte de la ciudadanía. Es decir, la gente rechaza todo lo que huele a política. Tenemos una función judicial, el otro poder del Estado, que también tiene una aceptación, creo que de 7 u 8% de la ciudadanía. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que fue elegido prácticamente por default, como se dice en términos informáticos. O sea, no había más opción que poner a los que tenían que 11, 12, 13% de aceptación. Y este momento acaban de elegir presidente del Consejo de Participación Ciudadana a un personaje totalmente cuestionado por su compromiso con una fuerza política concreta. Imagínense en esos niveles de ilegitimidad cómo es posible construir un sistema democrático donde las instituciones respondan al interés, a las aspiraciones de la gente. Ese es el problema de fondo. Y eso no es fácil resolverlo, Verónica. El tema es cómo salimos de ese colapso del modelo liberal que ya no nos está dando posibilidades de resolver las crisis de una manera medianamente racional y democrática. Ese es el gran problema. Y entonces la crisis actual, sea cual sea el desenlace, igual nos coloca en un escenario complicadísimo. Si se queda el presidente Lazo, no tengo idea cómo va a gobernar los próximos 2 años, dificilísimo. Si aplica la muerte cruzada, no sé cómo lo hará 6, 8 meses con ese nivel de rechazo e impopularidad. Si se queda el presidente Borrero, va a ser más de lo mismo con otro personaje. Si supongamos que por esas cabriolas típicas de nuestra política,
logran colocarlo hasta quizá en la presidencia de la República, esa sería una vergüenza internacional. Entonces, ¿cuál es realmente la posibilidad que tenemos en este momento? Y eso es lo que hay que discutirlo. Y yo no veo que de lado y lado se estén presentando estrategias, agendas, propuestas para los problemas más graves que enfrenta el país, entre otros el avance del crimen organizado, que me parece que es la mayor amenaza al Estado ecuatoriano. Ahora, Juan, hablando ya de esta situación del crimen organizado, ¿en qué momento el país se convirtió en lo que se convirtió? ¿En qué momento salieron tantos delincuentes, tantos malandros a aterrorizar a la población? Porque eso, al menos los ecuatorianos no lo habíamos vivido no lo habíamos vivido nunca en realidad, y de repente, hace unos 3, 4 meses, como que estalla un tema de inseguridad, de terror. ¿Cómo entender eso? Estas son las consecuencias de un problema de larga data, Verónica. Yo recuerdo, yo era adolescente, hace 50 años fue el primer escándalo de tráfico de drogas que involucraba a grupos empresariales en este país, hace 50 años. Esta sociedad, el Estado ecuatoriano, las élites, las fuerzas políticas, definitivamente miraron para otro lado. Entonces tenemos 50 años donde el tema del narcotráfico y las actividades ilícitas han ido creciendo. Y el problema es que muchos sectores de la economía se han beneficiado de manera directa o indirecta de esa actividad ilícita. Habría que preguntarse, Verónica, ¿qué porcentaje de la economía ecuatoriana se sostiene en el narcotráfico? De manera directa o indirecta, ¿cuántas actividades conexas y derivadas dependen de esa actividad ilícita? Claro, eso es una bola de nieve. Empieza como un fenómeno pequeño y termina creciendo hasta los niveles que estamos experimentando hoy día, porque no es que recién en los últimos meses o en los últimos 2 años ha reventado el tema de las cárceles, del sicariato. Eso es un problema que venía acumulándose y creciendo desde hace mucho tiempo. Llega un momento en que eso desborda la capacidad del Estado y de la propia sociedad de controlar. Entonces, ¿a qué estamos enfrentados ahora, Verónica? Tenemos territorios de este país que están prácticamente controlados por las bandas criminales. Sí, el Estado ha perdido potestad sobre esos espacios territoriales. Y eso es gravísimo porque entonces estamos ante una fragmentación de hecho del territorio nacional. ¿Y cómo va a ser la sociedad del Estado para revertir eso? Yo veo dificilísimo, porque el narcotráfico, los carteles, las bandas criminales operan sobre la marginalidad, sobre la pobreza, sobre la exclusión de grandes segmentos de la población que no tienen otra opción que dedicarse a esa actividad. Ese es el gran problema. Y yo no veo que exista un Estado ni una fuerza política que esté decidida a intervenir con política social para revertir esa situación. Y tampoco veo que existan élites empresariales que estén dispuestas a renunciar a muchas de sus prebendas y beneficios en función de darle al Estado y darle a otros segmentos de la sociedad la posibilidad de mejorar esas condiciones de vida. Esa es la encrucijada en la que estamos viviendo, Verónica. Así es, son multicrisis que estamos viviendo, amigos. Son las 7:30. Conversamos con Juan Cubia, analista político, él es máster también en desarrollo local. Y Juan, hablando de la sociedad en sí y de todos estos problemas que nos enfrentamos, ya alejándonos un poco del tema político específicamente, sino de lo social. No ha habido un gobierno que atienda los temas sociales y lamentablemente pues vemos como muchos jóvenes, muchas familias, pues ya no tienen un norte, quizás un rumbo. Muchos niños que, por ejemplo, vemos que se han convertido lamentablemente a estas bandas, muchos son sicarios. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Y hay alguna salida y alguna solución posible ante eso, ante este tema social que quizás es muchísimo más grave que este tema político coyuntural que estamos ahora tratando? Mire, el problema es que cuando los políticos llegan al poder se divorcian totalmente de las aspiraciones y de los contextos sociales. Y empiezan a moverse en estos cenáculos de los acuerdos, de las negociaciones, donde priman los intereses parciales, particulares, incluso personales. Ese es el gran drama de este país. Pero usted tiene una sociedad que está viva, que está dispuesta a generar iniciativas. Y le voy a señalar solo algunos elementos. Vean lo que ha pasado con el caso de los Yasunidos. Luego de 10 años de que este poder político corrupto bloqueó esa convocatoria a una consulta popular, finalmente les dieron la razón a este grupo de jóvenes que surgen de la sociedad
con una agenda absolutamente interesante, no solo para el Ecuador, para el mundo entero, proteger la naturaleza. Tiene usted infinidad de grupos de mujeres que están planteándole al Estado, a la sociedad, que se cuestione esa lógica patriarcal, machista, vertical, conservador funcionamiento de la sociedad. Eso es una agenda que no nace de los partidos políticos, nace del seno de la sociedad y plantea un desafío para cambiar las relaciones de poder en todo el espectro de la sociedad. Y otro tema que es fundamental, la plurinacionalidad que consta en nuestra Constitución. No se olvide que nuestro país está considerado un Estado plurinacional. ¿Qué significa la plurinacionalidad, Verónica? Y quiero rescatar una frase que le escuché a Nina Pacari, una de las más brillantes dirigentes indígenas de este país. Ella decía, si no es nada más que la posibilidad de que en un territorio, en un espacio común, tengamos que convivir todos los que somos diferentes, porque estamos destinados a convivir y a compartir ese espacio. ¿Cómo hacemos para compartirlo de una manera equilibrada, armónica, de una manera absolutamente creativa de convivencia? Ahí tiene usted agendas que nacen de la sociedad y de las lógicas y las demandas sociales. Eso, a mi modo de ver, tiene mucho más fuerza, más trascendencia y más perspectiva que muchas de las propuestas y los discursos vacíos de los partidos y de los políticos de turno. Claro que sí, pero son agendas que quizás necesitan un apoyo del otro lado del Estado para que salgan adelante, para que puedan concretarse. ¿Usted cree que la sociedad civil puede sin el Estado? A ver, la sociedad civil tiene que forzarle al Estado a responder a sus proyectos de vida. No es que el Estado va a imponerle a la sociedad, porque estaríamos legitimando modelos autoritarios de política. O sea, el Estado en principio tiene que servirle a la sociedad. Ese es un debate fundamental y que hay que desarrollarlo en los próximos años. ¿Cómo hacemos para que el Estado, para que el funcionario público, que es un servidor de la sociedad, cumpla a cabalidad un proyecto de vida en común? Y ese proyecto tiene que nacer de la sociedad. Claro, lo que yo le estoy hablando, usted, Verónica, me puede decir, sí, es muy utópico, es una cosa, una aspiración demasiado elevada, pero bueno, ese es un horizonte al cual hay que caminar y hay que ir construyendo paso a paso procesos que permitan que esa sociedad vaya consolidando sus proyectos de vida, sus aspiraciones. Eso es fundamental. Y hay que debatir, como le daba yo tres ejemplos que deben ser debatidos, frente a los cuales el Estado debería dar una salida. Ahora tenemos el caso de los Unidos. Bueno, finalmente el Estado, es decir, la Corte Constitucional, que es parte del Estado, viabiliza. Ahora esperemos que el Consejo Nacional Electoral, que es parte del Estado, también viabilice esa consulta, a ver qué opina la gente, a ver qué dice la gente. Yo ya escucho algunas voces de estos sectores, grupos de poder interesados, que dicen sería catastrófico para la explotación de la Unidos. Si yo digo, ¿cómo así? ¿Acaso no es catastrófico destruir la naturaleza? Entonces, esos debates son importantes. Y a mí me parece que eso, alguna luz del túnel de esta grave crisis a la cual nos han conllevado estos grupos políticos que están totalmente desprestigiados y desestimados. Eso no lo digo yo, eso lo dicen todas las encuestas que se realizan a diario en este país. Bueno, grupos políticos desprestigiados, pero además, Juan, están desconectados completamente con las necesidades, las aspiraciones de la gente, del pueblo, y allí quizás tendría que darse algún cambio para que estos grupos puedan conectar con la gente. Eso no se ha dado, lo que se ha visto es intereses que tienen cada quien, ¿no? Mire, Verónica, este momento, la sensación que yo percibo en la gente, en la ciudadanía, es esa vieja idea de que se vayan todos, es decir, un rechazo total a la Así institucionalidad, es. ¿sí? La diferencia es que hace años ese que se vayan todos era un grito de esperanza, diciendo se van a ir todos y vamos a renovar. Pero claro, como ha habido tanto fracaso reiterado, yo creo que ahora es más bien un grito desesperado, decepcionado. Es decir, bueno, que se vayan todos, pero sin ver mayormente una salida posible. Pero bueno, habrá que seguir trabajando por eso, Verónica, al margen de lo que suceda con esta crisis política y los desenlaces que a mi modo de ver todos son traumáticos, ¿no? Unos más y otros menos. Yo no veo que exista, digamos, una salida clara para poder enfrentar la crisis, pero no obstante, yo creo que hay que seguir insistiendo en esto que yo les señalaba, es cómo la sociedad se involucra y entra a incidir
con mayor fuerza y con mayor perspectiva en las decisiones estratégicas del país. No veo, hay sectores organizados, hay grupos que tienen una gran capacidad e iniciativa. Bueno, habrá que darles muchas más posibilidades de una incidencia real sobre los destinos del país. Ahora, hablando de los escenarios de esta coyuntura política, Juan, ¿cuál cree que sería el escenario menos traumático de todos? Yo lo dije hace un par de meses, la renuncia del presidente Lazo. Si él hubiera sido sensato, viendo la crisis en la que estaba, el nivel de impopularidad y el bloqueo, podía haber tomado la decisión de renunciar. Con eso nos obviaba este sainete, este bochorno del juicio político que está atravesado por una cantidad de actos irregulares y sospechosos, ¿sí? Y a lo mejor se podía buscar sin mayores conflictos una posible salida. Y inclusive el propio vicepresidente habría podido decir, bueno, vamos a una transición, vamos a reestructurar un poco las relaciones de poder, e inclusive llamar una muerte cruzada, pero sin generar tantas amenazas, Tensión. como si una situación tan ríspida en la política, ¿sí? Hubiera sido que igual era complicado, pero imagínense este momento lo que estamos asistiendo, dos poderes deslegitimados secuestrando al país y amenazándose mutuamente con incumplir cualquier tipo de disposición constitucional o no, pero que está de alguna manera basada en argumentos de lado y lado. ¿Qué hacemos frente a eso? Vamos a volver a pedirle a las Fuerzas Armadas que vengan y digan, bueno, ¿quién se queda y quién se va? Eso es un retroceso, una situación inaceptable, pero es posible que terminemos en eso. Al paso que vamos, no me sorprendería. Yo le añadiría, además, una institucionalidad completamente débil, ¿no? Y la gente no confía en las instituciones, en la justicia en general. Imagínese lo que significa que no se confía en la justicia. O sea, una institución tan fundamental para fortalecer el tejido y la confianza ciudadana. Porque usted va a una justicia por cualquier razón, acude porque espera que tomen una decisión justa. No importa que le perjudique en un último término si alguien se siente afectado por una decisión judicial, pero sabe que es una decisión apegada a derecho, realizada a partir de la probidad, de la imparcialidad y la honestidad de un juez, bueno, termina aceptándolo. Pero claro, si asistimos a una justicia que a todas luces está penetrada por intereses inconfesables, claro, la gente pierde total confianza. Y si usted pierde confianza en quien administra justicia, ¿en quién va a confiar? Claro, terminamos más o menos abonando el terreno para una ley de la selva donde ya terminaríamos todos resolviendo a la fuerza los conflictos y las relaciones sociales, como ya está ocurriendo, ¿no? Ya el tema de la violencia callejera es una forma de alguna manera de resolver esos conflictos a bala. Qué complejo todo esto y bueno, ya veremos qué sucede con esta coyuntura política que estamos viendo actualmente. Ya en esta semana, la próxima, más tarde conoceremos el desenlace de todo ello y después ver cómo salimos de estas crisis que son más preocupantes que una crisis política. Gracias a Juan Cubi, analista político, máster en desarrollo local, por conversar con nosotros en Radio Sucesos. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes, Juan. Eh, Mire, yo uno de los puntos que hay que prestarle mucha atención es a esas negociaciones espurias que pueden estar detrás del juicio político, de lado y lado. Es decir, la compra de votos que se ha denunciado y también el reparto desde la oposición de cargos de puesto en la asamblea para poder asegurar una votación. Eso es vergonzoso, de lado y lado. Yo creo que la ciudadanía debe exigir que ese juicio político sea transparente y que la decisión que se tome corresponda a evidencias, a argumentos, a propuestas concretas, no a chanchullos. Eso es fundamental, porque lo único que se haría, sea el resultado que sea a favor o en contra del presidente, claro, la peor imagen que se puede dejar a una sociedad es que eso fue parte de un chanchullo, no fue parte de una disputa, de un análisis, de un debate político. Y creo que la sociedad, los medios de comunicación tienen que estar atentos a develar qué cosas irregulares podrían existir detrás de estas decisiones y negociaciones.